Entonces, para comenzar, les reitero, vamos a hablar acerca de enfoques estratégicos para el abordaje y el manejo de urgencias de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Mi nombre es Natalie Velázquez, soy ginecóloga y obstetra, especialista en medicina materno-fetal. Laboro en la unidad de medicina materno-fetal de Clínica del Prado, Clínica Sommer y Colpodiagnóstico en la ciudad de Medellín. Y no tengo que declarar ningún conflicto de interés sobre esta charla. Agradezco el espacio académico para esta revisión. Entonces, para poder enfocarnos en entender cuál es el real impacto de tener un manejo adecuado en urgencias de los trastornos hipertensivos, tenemos que enfocarnos en cómo los trastornos hipertensivos afectan la mortalidad materna, que a nivel mundial tiene unas tasas inaceptablemente altas, con aproximadamente 830 mujeres mueren al día por complicaciones asociadas tanto al embarazo como al parto y en el posparto. Y quizás tenemos que recordar cómo la mortalidad materna es uno de los principales marcadores de desarrollo de las diferentes naciones. Desde aproximadamente la década de los 90, la reducción con respecto a la tasa de mortalidad materna no ha sido muy significativa. Depende de esa reducción en cuanto a la razón de mortalidad materna, en qué punto del planeta nos ubiquemos, pero esa reducción puede oscilar entre un 2.3% aproximadamente en reducción hasta países que tienen unas tasas en cuanto a reducción mucho mejores, y esa razón de mortalidad entendida como el número de muertes maternas por cada 100.000 habitantes va a oscilar más o menos en una reducción de un 5.8%. Es por eso, y como los trastornos hipertensivos en sus escenarios de severidad afectan estas razones de mortalidad, que tenemos que decir un alto para esos escenarios de severidad y generar estos espacios académicos de retroalimentación y de generación de estrategias puntuales para poder impactar en mortalidad materna. Si nos vamos a nivel mundial, los trastornos hipertensivos en general, como me imagino que ya han revisado, van a afectar aproximadamente de un 10 a un 20% de todos los embarazos, y su escenario de severidad, que es la preeclampsia, puede afectar aproximadamente un 2 a un 8% de los embarazos. Si nos centramos puntualmente en Latinoamérica, 1 de cada 4 muertes maternas directas van a estar asociadas a trastornos hipertensivos y sus complicaciones. Para Colombia, aproximadamente desde el año 2003 no hay una reducción significativa en cuanto a esta mortalidad, y aproximadamente se presenta o va a ser responsable de 0.85 por cada 100.000 nacimientos. Y de uno de los marcadores que vamos a ver, que son los que podemos intervenir porque son causas que podemos intervenir desde los equipos de salud, es la presión arterial sistólica, quizá uno de los principales marcadores de daño cerebral. Y dentro del escenario del daño cerebral, el accidente cerebrovascular hemorrágico. Si nosotros tomáramos las pacientes con una asociación de presión arterial sistólica severa en rangos de severidad asociados a escenarios de accidente cerebrovascular hemorrágico, este grupo de pacientes, aproximadamente el 54% van a terminar en fallecimiento, sabiendo que pudimos haber identificado y tratado y disminuir este impacto tan importante que tiene la preeclampsia severa en escenarios de salud pública, y todo el costo social que tiene para nosotros este tipo de condiciones. Para Colombia, como les mencionaba, el escenario no se ha modificado en forma significativa desde el año 2003 para las muertes maternas directas. Lo único quizás que modificó, pero en muertes maternas indirectas, fue la pandemia de COVID-19 en cuanto a mortalidad materna. Si vemos el periodo epidemiológico, 8 para el presente año, el número de casos va en un reporte de 140 casos, y vemos cómo desde el 2019 hasta la actualidad han sido 2 condiciones las que han predominado en cuanto a mortalidad materna, que no está lejos de los escenarios a nivel mundial, que son los trastornos hipertensivos y la hemorragia obstétrica. Pero vemos cómo para el presente año los trastornos hipertensivos van a representar hasta un 25.2% de las causas de muerte, como les mencionaba, sabiendo que existen condiciones que podemos intervenir como grupo de salud. Esto también hace referencia en cuanto a la tendencia de razón de mortalidad materna, y como les mencionaba, cómo no se ha presentado esa modificación, solamente ese cambio que hubo con respecto a pandemia COVID-19 en mortalidad materna, pero siguen estando estas 2 condiciones, y es por esta razón por la que debemos generar este tipo de espacios para poder retroalimentarnos y generar que nuestros equipos de salud tengan protocolos y estrategias para intervenir.
¿Qué necesitamos en cuanto a trastornos hipertensivos en el escenario de urgencias? Un equipo multidisciplinario que conozca la condición, que la pueda identificar y la pueda tratar en forma oportuna. ¿Cuáles son esas dos condiciones que vamos a impactar en cuanto a mortalidad en el servicio de urgencias? Las crisis hipertensivas o los escenarios de trastornos hipertensivos, preeclampsia severa puntualmente, con cifras tensionales en rango de crisis, severidad o gravedad, como la queramos mencionar, y la eclampsia. Ya mencionamos por qué en crisis hipertensiva es importante, cómo la presión arterial sistólica va a ser uno de los principales marcadores de daño cerebral y uno de los principales marcadores asociados a accidente cerebrovascular hemorrágico, y para preeclampsia el escenario no es muy diferente. En preeclampsia, esta incidencia puede oscilar más o menos entre un 0.5 a un 0.93% de los embarazos, pero la mortalidad se va a impactar y va a ser aproximada entre un 1.8 hasta un 15% en cuanto a mortalidad materna. Y no va a ser solamente la mortalidad materna, son las implicaciones en cuanto a condiciones perinatales que puede afectar la eclampsia. Incrementa, y eso está evidenciado en los estudios, que va a incrementar los casos de muerte perinatal, de muerte fetal temprana, de parto pretérmino. Entonces son condiciones que podemos intervenir porque tenemos un medicamento que ya vamos a ver más adelante que todos conocemos, que va a abolir casi del 96 al 98% de todas las convulsiones eclámpticas y las recurrencias de esos episodios ictales. Entonces, para poder identificar, nosotros tenemos como equipo de salud que tener unas definiciones claras de qué va a ser para nosotros esas cifras tensionales en rango de severidad y qué va a ser para nosotros eclampsia, para poderlo identificar en cualquier escenario, sea que nos encontremos en la consulta externa, en el control prenatal, en una toma ambulatoria de la presión arterial o directamente en el servicio de urgencias. Entonces, para esa definición, unas cifras tensionales en todo el espectro del trastorno hipertensivo asociado al embarazo, que tenga un incremento súbito para la presión arterial sistólica por encima de 159 y para la presión arterial diastólica por encima de 109, o sea, una presión arterial mayor o igual a 160-110, es lo que vamos a tomar como unas cifras tensionales en rango de crisis. Existe algo de controversia con respecto a establecer estos puntos de corte. Yo sé que muchos quizás van a traer a colación o van a tener en cuenta muchas de las guías que son un poquito más estrictas en cuanto a esas cifras de presión. Recuerden que estamos hablando de rango de crisis, puede que seamos más estrictos en cuanto a puntos de corte en 150, 100, para iniciar el tratamiento antihipertensivo, o puede que incluso seamos un poco más estrictos como lo sugiere las guías NICE para las guías NICE para inicio de ese tratamiento antihipertensivo. Pero teniendo en cuenta las guías de atención en Colombia, el esquema que se va a instaurar en muchas de las instituciones a partir del programa Hospital Padrino y teniendo en cuenta que vamos a referirnos puntualmente a esos rangos de crisis, vamos a tomar esta cifra mayor o igual a 160-110. ¿Y de dónde sale esa cifra? Entonces esa cifra sale de tener en cuenta que hay una pérdida de la regulación de la autorregulación de la circulación cerebral cuando tenemos una presión arterial sistólica por encima, mayor o igual de 180, por una presión arterial media mayor de 145, y que existe un estudio muy importante que tuvo en cuenta 24 casos de preeclampsia en escenarios de severidad donde estuvo concomitante esos dos factores que habíamos mencionado, que son unas cifras tensionales en rango de severidad o de gravedad y un escenario de un accidente cerebrovascular hemorrágico, y cómo el 96% de esas pacientes tuvieron una presión arterial que estaba por encima de 160. Es de allí de donde sale este valor para empezar el tratamiento. Entonces ya identificamos cuál es ese punto de corte para hacer el diagnóstico. Si nosotros nos vamos a la definición puntual, deberíamos tener en cuenta que esa toma de la presión debe persistir al menos durante 15 minutos, pero recordemos que estamos en un escenario de crisis. Si yo como primer prestador o primer respondedor frente a la paciente tengo esa única cifra de presión arterial elevada, si nos vamos a las guías
nos va a referir que una sola toma va a ser diagnóstico en cuanto a severidad, pero si vamos a la definición, dice que debería persistir al menos durante 15 minutos, pero ya vamos a mirar cómo podemos establecer esos tiempos para poder intervenir en el servicio de urgencias. Y que otra cosa es muy importante para nosotros como profesionales frente a esta paciente, cuáles son las técnicas de medición, cómo debería yo tener una medición juiciosa de la presión arterial y creer en ese valor que estoy tomando, y cuál es la presión que yo tengo deseada y cuáles son mis metas después de esa identificación. Entonces, para eso traigo a colación, muchas guías comparten la forma en la cual se debe hacer esa toma de la presión. Hoy traigo para ustedes la guía de atención de las principales emergencias obstétricas de OPS, que hicimos la actualización para 2019, donde se especifica cómo debe hacerse esa toma de la presión arterial. Entonces, se va a hacer con una paciente en reposo, de acuerdo a donde se haga la revisión, se refiere a ese reposo de 15 a 20 minutos, en el brazo derecho, a la altura de las cavidades derechas, y debe tenerse en cuenta que el instrumento ideal para esa toma de la presión va a ser el esfingomanómetro de mercurio, porque recuerden que los otros métodos de medición automática de la presión, estos métodos digitales, pueden subestimar hasta en 5 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, quizás en escenarios ideales deberíamos tener en cuenta esta forma de tomar la presión, este punto de corte, para poder tomar decisiones frente a la identificación de esas cifras tensionales en rango de crisis. Y para eclampsia, si ya tenemos esa definición y nos vamos a casar con esa definición de crisis hipertensiva, recuerden que en el escenario de preeclampsia, crisis hipertensiva va a ser siempre una emergencia hipertensiva. Si lo tuviéramos en escenarios en el paciente adulto no embarazado, existen esos escenarios de urgencia y de emergencia. Para nosotros siempre las cifras tensionales en rango de severidad en el escenario de la preeclampsia van a constituir una emergencia hipertensiva. Eso es súper importante. Entonces ya tenemos esa definición. Nuestro segundo escenario va a ser la eclampsia. Entonces, de acuerdo a donde hagamos la revisión, pero en la mayoría vamos a compartir esa definición, va a ser una convulsión tónico-clónica generalizada de corta duración, de aproximadamente 1 minuto de duración, con recuperación completa en el posictal. Existe controversia con respecto a 2 puntos específicos que van a ser la ceguera cortical y el estado de coma. Si hacemos la revisión para coma, va a ser un coma con una resolución en el tiempo, pero eso sería otro tópico que deberíamos ampliar en cuanto a complicaciones neurológicas graves de la preeclampsia e indicaciones de neuroimágenes, que no es como lo que nos reúne el día de hoy. Pero si nos ceñimos a la definición, va a ser como todos conocemos, esas convulsiones, como les mencionaba, tónico-clónicas generalizadas de corta duración de recuperación completa en el posictal. Pero antes de llegar a ese episodio ictal, nosotros tenemos como herramienta clínica, porque eso lo vamos a poder hacer en cualquier nivel de atención, la identificación de los síntomas premonitorios o síntomas de irritación cortical o síntomas de vasoespasmo o de inminencia de eclampsia. Cualquiera de estos términos son sinónimos, que van a ser una cefalea occipital o frontal de características muy específicas, que es una cefalea global, que no va a ceder con esa dosis de analgésico. Si nos ceñimos a la definición, va a ser específicamente acetaminofén o paracetamol, y los otros síntomas de vasoespasmo que conocemos a la perfección, que van a ser la visión borrosa, la fotofobia, el dolor en epigastrio en el cuadrante superior derecho y la alteración del estado de conciencia. Entonces, ya teniendo definido crisis hipertensiva y eclampsia, que son los 2 escenarios de mayor severidad en el servicio de urgencias, debemos definir qué va a hacer quien haga esa identificación. Recuerden que cualquiera de los miembros del equipo de salud debería estar en la capacidad de hacer esa identificación y de generar la alerta en el caso de que no sea el personal idóneo para instaurar el tratamiento. Cabe acá mencionar que existen herramientas en nuestro medio que podemos y que están validadas en obstetricia, como son los sistemas de alerta temprano, que nos permiten que, como les mencionaba, cualquiera de los miembros del equipo de salud que detecte esas cifras tensionales en rango de gravedad o severidad, alerte al equipo o instaure el manejo para poder reducir el riesgo de que esta paciente tenga complicaciones y, como les mencionaba, nuestro principal objetivo, que es disminuir la morbilidad materna extrema y la mortalidad materna. Entonces ya identifiqué
como personal de salud esa cifra tensional en rango de severidad, ¿cuál es el paso a seguir? Puede que sea, al mencionarlo, algo que nosotros consideremos que no vale la pena y que es redundante, pero dentro de esa lista de chequeo, las listas de chequeo también son otra herramienta fundamental, es importante que las tengamos en cuenta para que no se nos pase ninguna de las intervenciones que tenemos que hacer en este grupo de pacientes. Entonces, ya identifiqué a la paciente, estoy en un escenario en el que puedo hacer tratamiento, estoy en el servicio de urgencias, ¿qué necesito? Necesito canalizar 2 accesos venosos de buen calibre, necesito monitorizar a la paciente, idealmente en estas pacientes que tienen cifras tensionales en rango de severidad o de gravedad, yo debería tener la posibilidad de tener una monitorización invasiva de la presión arterial, pero claramente en nuestras instituciones y en ese primer acercamiento yo puedo hacerlo con una monitorización de la presión arterial continua no invasiva y debo empezar con mis intervenciones tempranas. ¿Cuál ha sido la principal intervención que ha generado impacto en cuanto a reducción de la mortalidad? Que yo pueda instaurarle a esa paciente un primer antihipertensivo que pueda reducir el tiempo y que yo pueda tener metas en cuanto a cifras tensionales en los primeros 15 minutos. Entonces, intervenciones tempranas que se van a reducir a 2 intervenciones grandes que van a ser el manejo antihipertensivo y la disminución del riesgo de convulsiones eclámpticas, que ya vamos a ver que van de la mano y cómo debería instaurarse en el servicio de urgencias. ¿Cuáles son las ayudas diagnósticas? Las vamos a definir porque en forma concomitante vamos a ver que esas intervenciones no son mutuamente excluyentes. Yo debo hacer todas las intervenciones al mismo tiempo, debo canalizar, monitorizar, casarme con un primer antihipertensivo para manejo de crisis, solicitar las ayudas diagnósticas para permitir identificar si tengo algún órgano blanco de preeclampsia que se encuentre alterado y debo instaurar entonces, valga la redundancia, el tratamiento oportuno para reducción de esas complicaciones. Entonces, vamos a centrarnos inicialmente en cuáles ayudas diagnósticas debo solicitar inmediatamente y que puedo obtenerlas al momento de hacer el hecho pues, de canalizar o obtener ese primer acceso venoso en la paciente. Entonces, como todos ya conocemos, deberíamos tener en cuenta la realización de unas ayudas diagnósticas básicas. Ya vamos a ver que existen otras ayudas diagnósticas complementarias que van a depender mucho del nivel de atención en el que me encuentre. Y de la decisión de acuerdo a los protocolos o las guías de manejo a las cuales se ha adherido la institución en la cual yo me desarrollo pues como profesional. Entonces, las ayudas diagnósticas mínimas que yo debo tener en este escenario van a ser un hemograma completo, que claramente incluye un recuento plaquetario, una creatinina, una relación proteinuria-creatinuria en orina ocasional. Ya vamos a mirar que existen unas condiciones específicas en las que yo debería, aparte de esa relación proteinuria-creatinuria en orina ocasional, hacer una medición de unas proteínas en orina de 24 horas, unas transaminasas, AST, ALT y una deshidrogenasa láctica. Estas puntualmente con el propósito de identificar qué tipo de complicación. Entonces, todos los órganos blancos que pueden ser alterados por todo el daño endotelial, por todo ese desarrollo de esta condición de daño endotelial que es preeclampsia. Entonces, acá vemos una relación en el cuadro en cuanto a qué paraclínico estoy solicitando y qué es lo que yo estoy buscando identificar. Entonces, obviamente para hemoglobina hematocrito va a ser un escenario de hemoconcentración que puedo correlacionar con la severidad. En cuanto a plaquetas, identificar un daño puntualmente a nivel hematológico y que yo pueda asociarlo a otra complicación de la preeclampsia, sea un escenario de un síndrome HELP, o sean escenarios un poco menos frecuentes como son los imitadores de preeclampsia. La relación proteinuria-creatinuria para tener en cuenta dentro de esta clasificación y el hecho de creatinina puntualmente para establecer el daño renal. Recuerden que a pesar de que el criterio de finalización o el criterio de severidad, más que de finalización de severidad, sea una creatinina por encima de 1.1, en la paciente gestante yo no debería tener en ningún escenario una creatina que esté por encima de 0.8. Tengo que empezar a alertarme y tengo que tener en cuenta cómo voy a hacer el seguimiento para establecer la presencia de un daño renal que se esté instaurando rápidamente en la paciente. En cuanto a ST-ALT, la elevación
para esos puntos de corte en cuanto a severidad, que puedo tener en cuenta que esté por encima de 70 o por encima del doble del valor superior de referencia del laboratorio en el que yo hice ese procesamiento de la muestra, LDH en cuanto a compromiso hepático y hemólisis, en el escenario, como les mencionaba, también de síndrome HELP, complementar con los tiempos de coagulación, que eso puedo condicionarlo desde el inicio, solicitarlos o condicionarlo simplemente a las pacientes en los que yo ya identifiqué que hay ya un daño hepático o que tienen algún tipo de compromiso adicional, como escenarios de severidad mayores como la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué debo tener en cuenta? Porque debo iniciar ese control de ingresos y egresos que va a estar dentro de esas órdenes iniciales que yo voy a emitir a mi equipo de salud como líder luego de hacer la identificación de ese escenario de crisis, que existen pacientes, como les mencionaba, que van a requerir una recolección de orina de 24 horas para hacer unas proteínas en orina de 24 horas, y son las que vemos mencionadas acá en la diapositiva, que son pacientes que en forma prenatal tienen alteración de la función renal, en diabetes mellitus tipo 1 o 2, en escenarios de autoinmunidad como el lupus, glomerulonefritis agudas o crónicas, en insuficiencia cardíaca crónica, y en otros escenarios un poco menos frecuentes de comorbilidades maternas como la poliarteritis nodosa, la esclerosis sistémica, y las otras condiciones que vemos acá mencionadas, que no van a ser tan frecuentes, pero que yo debería, dentro del protocolo de manejo de mi institución, tenerlas en cuenta para saber que esa paciente no solamente va a requerir la toma de muestra ocasional para hacer la relación proteinuria-creatinuria, sino que va a requerir una toma de muestra, como les mencionaba, de orina en 24 horas. Retomando, ya hicimos la identificación, identificamos la paciente, tenemos ya sea por cifras tensionales o por síntomas de premonitorios, o por compromiso hasta este momento de algún órgano blanco que me vaya a dar criterio de severidad para preeclampsia. Recuerden que puede ser por cifras tensionales, por síntomas o por algún tipo de daño de órgano blanco. Tengo a la paciente en el escenario de una preeclampsia severa en el servicio de urgencias, ya hice ese manejo inicial, ya vamos a especificar en cuanto al manejo inicial cuál es el tratamiento que debería instaurar. Ya tomé la muestra de los paraclínicos para poder hacer esa definición objetiva de ese daño de órgano blanco. ¿Qué tenemos en la actualidad que deberíamos adicionar en el caso que tengamos disponible? Entonces ahí es donde entran como paraclínicos adicionales que yo puedo utilizar para orientar mi manejo más adelante, o mi manejo agudo, en el caso de un paraclínico tan disponible en forma rápida en cuanto al tiempo como los gases arteriales. Ya vamos a mencionar algo con respecto a los gases. Pero en cuanto a paraclínicos adicionales, ¿qué podríamos pensar en la paciente que ingresa con cifras tensionales en rango de severidad? Un escenario en el que pueda ser útil la medición de los biomarcadores en preeclampsia. ¿Y por qué son importantes y por qué los traigo aquí a colación en esta revisión para urgencias? Porque me van a permitir en el tiempo, y ya vamos a mirar en qué escenario, tomar la decisión si definitivamente mi paciente se encuentra ante un riesgo de deterioro y tengo que tomar decisiones, obviamente apoyándome en la clínica y en los otros paraclínicos, como la finalización del embarazo. ¿Y por qué es importante? Porque actualmente en nuestro medio tenemos disponibilidad de realizar la relación de marcadores o biomarcadores proangiogénicos y antiangiogénicos, y esta relación me permite tener, como les mencionaba, otro punto importante para yo poder tomar decisiones clínicas, de dónde hacer el manejo de la paciente y de en qué momento hacer finalización del embarazo. ¿Por qué? Porque tienen un rendimiento adecuado en diagnóstico de preeclampsia para predecir no solamente el riesgo de desarrollo de preeclampsia, sino de acuerdo a los valores, ya vamos a mirar cuáles están establecidos en los protocolos de manejo para yo tomar decisiones de finalización o de seguimiento más estrecho de este grupo de pacientes. Entonces, ¿en qué casos yo los debería solicitar? Y vamos a mirar en el escenario de urgencias cuál sería esa paciente puntual para confirmar un diagnóstico en pacientes que tienen presiones arteriales en rango de severidad y tienen paraclínicos normales. Entonces, si yo tengo una paciente completamente asintomática que yo identifiqué con cifras tensionales en severidad, como les mencionaba, yo la puedo identificar en mi control prenatal,
la puedo identificar en una toma ambulatoria de la presión arterial o la puedo identificar en el servicio de urgencias si la paciente ingresa, sea por síntomas premonitorios o sea por cualquier otra causa. La paciente consulta, yo identifico que tiene las cifras tensionales elevadas, en esa paciente es quizás donde yo puedo utilizar dentro de mis paraclínicos, ampliar el espectro en la solicitud de estos paraclínicos y utilizar la relación para las tomas de decisiones, porque muy probablemente la paciente va a responder y va a resolver sus cifras tensionales en rango de severidad con el manejo que yo voy a instaurar inicial y después voy a entrar o todo el equipo va a entrar en la duda de si realmente esta paciente requiere finalizar el embarazo o no. En ese escenario, la relación SPLT1-PIGF me va a permitir determinar, junto, obviamente, en el contexto de la paciente individualizada, si realmente vale la pena finalizarla o no, ya teniendo cifras tensionales normales y muy probablemente para clínicos normales. ¿En qué otro escenario esta relación puede ser útil y yo debería solicitarla en el caso de tenerla disponible para reclasificación de preeclampsia severa que esté lejos del término? Esa paciente que ingresó con cifras tensionales en rango de severidad o de gravedad, que yo llevo hospitalizada en forma prolongada, que no ha tenido deterioro en cuanto a daño de órgano blanco, que ha respondido adecuadamente a la terapia antihipertensiva, con el fin de ¿qué? De poder hacer un balance y un equilibrio adecuado entre el riesgo materno y la prematuridad. Y también en pacientes con preeclampsia severa lejos del término, que no tienen unos criterios absolutos de determinación del embarazo y obviamente, pues, como les mencionaba, en conjunto con toda la clínica de la paciente, individualizando la paciente y teniendo todos los otros criterios en cuanto a paraclínicos y en cuanto a la parte clínica. Eso es uno de los esquemas que quizás mejor resumen dentro de la revisión de la literatura cómo debería uno tener esos puntos de corte para que esta sea una herramienta diagnóstica importante que yo pueda utilizar en esa paciente, en esa toma en urgencias de ese primer valor. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte que nos debemos de llevar en el caso de que tengamos disponibilidad en nuestros servicios? Entonces, que esa relación esté por debajo de 38, entre 38 y 85 y por encima de 85. ¿Para establecer qué? Para establecer si la paciente tiene un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un alto riesgo de preeclampsia y si realmente en ese escenario, cuando yo ya resolví esa condición aguda, puntualmente las cifras tensionales en rango de gravedad, realmente se va a beneficiar en el caso de ser pertinente de finalizar o no el embarazo. Si nosotros si no nos quedamos solamente en esta revisión, sino que vamos a lo que plantean los españoles, ellos plantean en Medicina Fetal Barcelona, no solamente esos puntos de corte menor a 38, entre 38 y 85, mayor de 85, sino que en ese escenario en que la paciente está entre las 34 y las 36 más 6, que yo tengo que definir, como les mencionaba, ese equilibrio entre los resultados maternos y la prematuridad, establecen valores que estén menores o iguales a 110 o mayores de 110 como criterio dentro de un contexto para finalización del embarazo en este grupo de pacientes. Entonces, resumiendo, ya tenemos qué definiciones debo tener yo para cifras tensionales en rango de crisis, qué definición debo tener para eclampsia, cuáles son los paraclínicos iniciales que yo debería tomar en estas pacientes y cuáles son entonces las intervenciones que yo voy a llevar a cabo con respecto a este grupo de pacientes. Acá les traigo algo en cuanto a los criterios de severidad que todos conocemos, que son los criterios clínicos que ya mencionamos. En cuanto a criterios de laboratorio, ya hicimos mención de algunos, puntualizar, como les mencionaba, que no habíamos tenido en cuenta en la valoración de ingresos y egresos, la oliguria está un poco revaluada. Yo sé que muchos van a tener en cuenta que quizás no va a ser un criterio de daño de órgano blanco tan estricto, pero debemos tenerlo en cuenta porque así está establecido dentro de los protocolos de manejo. Y en cuanto a las cifras tensionales, lo que ya habíamos mencionado, ese punto de corte 160-110 y cómo yo debería intervenir en un intervalo corto para yo poder instaurar ese primer antihipertensivo que va a lograr que yo tenga esa meta en la primera hora, idealmente, como les mencionaba, en presión arterial sistólica en los primeros 15 minutos para reducción de la morbilidad materna extrema y de la mortalidad materna. ¿Qué es importante? Como les mencionaba, que no debemos olvidar, identificar que si existen condiciones preexistentes, que eran las que mencionábamos en el cuadro anterior, yo debería hacer una revisión
en cuanto a medición de proteínas en orina 24 horas y no quedarme solamente con la relación proteinuria-creatinuria en orina ocasional. Entonces ya quizás lo que más estábamos esperando es cómo hacer el tratamiento. Identifiqué a la paciente, realicé la toma de las ayudas diagnósticas, estoy a la espera de las ayudas diagnósticas, ¿cómo debo hacer yo el tratamiento? Y qué es importante antes de tomar la decisión en cuanto al antihipertensivo y obviamente el inicio de sulfato de magnesio para neuroprotección materna, que la preeclampsia no va a ser un desorden hipertensivo primario, que me imagino que lo han tenido en cuenta en las revisiones en este bloque de trastornos hipertensivos, sino que es un desorden de disfunción endotelial difusa. Yo no debo entenderla solamente como un trastorno de la presión, sino como hay una alteración completa del endotelio y cómo quizás la única complicación modificable que yo puedo intervenir como profesional es la reducción en cuanto a cifras tensionales y el riesgo de accidente cerebrovascular y cómo puedo intervenir la disminución en cuanto al riesgo y quizás abolir la posibilidad de convulsión eclámptica. Entonces, ¿cómo debería ser dentro de esos dos escenarios? Primero, el tratamiento de crisis hipertensiva. Yo debería iniciar de acuerdo a las condiciones, ya vamos a mirar que existen estudios. Tengo 3 antihipertensivos de primera línea. En nuestro país es de conocimiento de todos la no disponibilidad de hidralazina, puede que exista en algunas partes en el norte del país esta disponibilidad, pero no es permanente. De todas maneras, debemos mencionarla como uno de los medicamentos de primera línea de manejo. Entonces tenemos estos 3 medicamentos que son los que vamos a tratar el día de hoy, que van a ser la betalol, hidralazina o nifedipino de acción rápida, y vamos a ver cómo, de acuerdo a la revisión de la literatura, existen estudios en los cuales la betalol fue superior a nifedipino, otros en los cuales nifedipino fue superior a la betalol, pero uno de los puntos importantes es quizás lo que más señalamos y quisiera que se llevaran dentro de la revisión que estamos haciendo el día de hoy, es que la elección de ese primer antihipertensivo debería basarse, uno, en la disponibilidad que usted tenga en la institución. Recordemos que tenemos algo de problemas en cuanto a disponibilidad para el nifedipino de 10 miligramos o de acción rápida. Y dos, que sea el medicamento que usted como profesional sepa manejar, conozca sus efectos adversos, conozca sus contraindicaciones y sepa cómo debe instaurar el esquema en estos escenarios de crisis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? O que quizás es otra herramienta para tener esa elección en el caso de que haya disponibilidad en cuanto a nifedipino de acción rápida, son los gases arteriales. Es otro tema mucho más largo de tratar, que son los perfiles hemodinámicos en preeclampsia y cómo a partir de los gases arteriales yo puedo establecer si la paciente que tengo ante mí tiene un perfil hiperdinámico o hipodinámico y yo puedo tomar la decisión de acuerdo a si es un perfil hiperdinámico o hipodinámico, si la paciente se beneficia de iniciar como primer antihipertensivo nifedipino o la betalol. Pero de acuerdo a una de las principales revisiones de Cochrane y la mayoría de las revisiones en cuanto a las guías, como les menciono, y que deberíamos llevarnos en nuestra práctica diaria, es eso, establecer en mi institución cuál es la disponibilidad que tengo para estos antihipertensivos en manejo de crisis y cuál es ese medicamento, que yo sé cómo ordenar, que yo sé cómo tratar sus efectos adversos y que yo sé cuáles son sus contraindicaciones. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y que yo sé que he mencionado reiteradamente durante la charla, que quizás nuestra primera meta es que yo administre ese primer antihipertensivo en los primeros 15 minutos posteriores a la identificación real de esas cifras tensionales en rango de severidad y que yo pueda tener a mi paciente con cifras tensionales en metas en la primera hora. ¿Cuáles son esas cifras tensionales en metas? Recuerden que depende de la guía que nosotros adoptemos en las instituciones. Esas metas pueden modificarse, pueden ser más estrictas o menos estrictas, pero para tener consenso con respecto a eso, una sistólica que esté por debajo de 140, 150 y una diastólica por debajo de 80, 90, minimizando así el riesgo de que la paciente tenga un accidente cerebrovascular hemorrágico, porque como les mencionaba al inicio, uno de los principales marcadores que yo puedo intervenir para disminuir este riesgo es la presión arterial sistólica.
Vamos a hablar algo con respecto a cada uno de los medicamentos para que tengamos en cuenta y sepamos por qué de mencionarlo a aplicarlo en el servicio de urgencias puede que haya un espacio importante y es fundamental que tengamos en cuenta cómo son las presentaciones y cómo debería yo instaurar el manejo. Entonces, si hablamos de hidralacina, les mencionaba pues el conocimiento que tenemos con respecto a la no disponibilidad, pero debemos tenerla en cuenta porque está mencionada en la primera línea de manejo. La hidralacina viene en ampollas de 20 miligramos que vienen en 4 mililitros y yo puedo empezarla 5 miligramos intravenoso para pasar de 1 a 2 minutos y este medicamento puede repetirse, obviamente evaluando que la paciente con esa primera dosis no esté en metas, que son esas metas que acabamos de establecer, puedo repetir la dosis a los 20 minutos, nuevamente 5 miligramos, de acuerdo a donde se haga la revisión, si somos estrictos hasta 20 miligramos, existen otras revisiones hasta 30 miligramos. Pudiese dejarse la hidralacina en infusión continua de 0.5 a 10 miligramos por hora, pero si hacemos una valoración, su efectividad en cuanto a puntos importantes que son número de dosis necesaria, tiempo de inicio de acción y requerimiento de un segundo antihipertensivo, es mucho más adecuado hacerlo en bolos como lo habíamos mencionado. En cuanto a efectos teratogénicos, no existe en la evidencia su relación, conocemos la limitación que podemos tener para estudios en obstetricia y quizás sus principales efectos adversos lo van a constituir la taquicardia y la taquifilaxia como lo hemos mencionado en la diapositiva. Si hacemos una valoración, estos alguno de los estudios que existe con respecto a la comparación de cuál es el primer antihipertensivo que yo debería iniciar. Entonces, en este estudio prospectivo randomizado controlado, teniendo en cuenta como rango de severidad cifras en 160 a 110 en embarazos simples o embarazos múltiples, con un segundo antihipertensivo que utilizaron que fue nifedipino de acción rápida, tanto hidralacina como la betalol fueron igualmente efectivos en pacientes con gestaciones por encima de las 24 semanas y fueron iguales para disminuir el riesgo de escenarios de hipertensión persistente. Este estudio puntualmente tiene resultados similares en la betalol o hidralacina, pero si ustedes hacen la revisión de la literatura van a encontrar, como les mencionaba al inicio, que van a ver estudios donde la betalol fue superior a hidralacina a la betalol y lo mismo ocurre en cuanto a nifedipino. Es por eso que tenemos que tener herramientas y les reitero, ya sea que usted tenga la posibilidad de hacer unos gases arteriales e interpretarlos y guiarse por los gases arteriales, o sea que usted tome la decisión de iniciar para nuestro medio por disponibilidad, sea el nifedipino de acción rápida o sea la betalol como primera antihipertensión en el manejo de la crisis. Si nos enfocamos en cuanto a nifedipino, recuerden que es importante, uno creería que no vale la pena ser reiterativo en esto, pero nos encontramos casos en los cuales se inicia el manejo de la crisis hipertensiva con nifedipino de acción prolongada de 30 miligramos y realmente ¿cuándo va a ser el inicio de acción? Realmente no vamos a lograr esas metas si lo hacemos con nifedipino de acción prolongada o retar. Entonces, por eso es importante recalcar, les reitero, el hecho de que conocemos el déficit que tenemos actualmente para nifedipino de acción rápida, pero de todas maneras es fundamental mencionarlo porque muy probablemente va a estar disponible nuevamente en nuestras instituciones. Entonces, ¿cómo va a ser el esquema? Vienen en cápsulas de 10 miligramos, yo puedo repetir, si yo di esa primera, yo ya tengo a mi paciente, identifiqué la paciente, la canalicé, la tengo con un monitoreo hemodinámico no invasivo, tengo con control de ingresos o egresos y antes de canalizarla tomé la muestra para esos paraclínicos, sea que tenga disponibilidad o no de gases arteriales, le tomé los gases arteriales, estoy con control de ingresos o egresos, o en el peor de los escenarios, si tengo un volumen de pacientes muy significativo y no puedo hacer control de ingresos o egresos, lo tengo con una sonda vesical para determinación de la diuresis y voy a instaurarle el primer antihipertensivo y decido que sea nifedipino, entonces lo puedo hacer con una primera dosis de nifedipino de 10 miligramos, voy a tener en cuenta el poder repetir esa dosis cada 20 minutos. Esa segunda dosis, de acuerdo a donde se haga la revisión, puedo hacerla nuevamente con 10 miligramos o incremento a 20 miligramos por máximo 3 dosis para lograr
con este medicamento tener metas con respecto a las cifras tensionales. ¿Cuáles pueden ser quizás los efectos adversos más importantes? Que pueden generar una caída abrupta de la presión arterial, cefalea, y en esa caída abrupta de la presión arterial, reducción del flujo uteroplacentario, pero de todas maneras yo voy a tener la posibilidad, obviamente, de evaluar el bienestar fetal a través de auscultación intermitente, o sea que yo tenga la posibilidad de hacer un monitoreo continuo, pero eso sería pues como otro tema a tener en cuenta en cuanto a recursos y disponibilidad e interpretación. Este es un estudio que evaluó, es para mostrarles en cuanto a ejemplos, nifedipino oral versus labetalol intravenoso, y un estudio doble ciego randomizado controlado con punto de corte en lo que hemos acordado el día de hoy, 160-110, tuvieron dos intervenciones. Una fue nifedipino oral de 10 miligramos por 5 dosis más placebo, y la otra fue la betalol cada 20 minutos en dosis de acuerdo al esquema que conocemos de 20, 40, 80, 80 y 80, progresivo hasta máximo 300 miligramos, que es lo que vamos a reiterar enseguida que revisemos la betalol más placebo, y con una meta de presión arterial menor o igual a 150-100. Y en este estudio puntual, nifedipino fue mejor que la betalol. ¿Por qué traer este estudio? Porque muchas veces cuando hay disponibilidad de nifedipino está en el imaginario colectivo que el medicamento intravenoso quizás tenga un inicio de acción mayor, o sea, más efectivo, pero como les mencionaba, el criterio a tener en cuenta si no tengo determinación de perfil hemodinámico es el medicamento con el que yo como profesional me sienta más seguro, que yo más conozca y que yo pueda utilizar, porque principalmente por eso traigo este ejemplo. En este estudio puntual, nifedipino oral fue superior a la betalol, como les mencionaba, en lo que más evaluamos en cuanto a criterios como efectividad del medicamento, que es tiempo de inicio de acción, número de dosis requeridas para llegar a las metas y efectos adversos. Listo. Y finalmente, entonces, en la betalol, tiene un rápido inicio de acción, tiene un muy buen perfil de seguridad, y yo debo iniciar en ese esquema de estos números son en miligramos, pues vale la pena si hay alguien en el público que no esté tan familiarizado. Entonces 20 miligramos, 20, 40, 80, 80 y 80 cada 10 a 20 minutos, una dosis máxima de 300 miligramos. Ya saben que esa progresión en cuanto al esquema antihipertensivo, sea el medicamento oral o sea el medicamento intravenoso, va a depender de esa cifra tensional que yo tome al cumplir esos 10 a 20 minutos, para yo poder determinar si debo continuar con una segunda dosis o si definitivamente mi paciente respondió con esa primera dosis. Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, que es muy importante, que yo debo instaurar, y eso lo vamos a ver ahorita en una de las conclusiones, debo instaurar el medicamento para el manejo de la crisis, pero concomitantemente debo establecer un medicamento que yo vaya a dejar para el manejo en el tiempo, porque si yo manejo la crisis y soy afortunado de que la paciente con primera dosis de nifedipino o primera dosis de la betalol tengo respuesta y están cifras tensionales en metas, si yo no instauro un esquema antihipertensivo de mantenimiento en el tiempo, obviamente va a agotarse el tiempo de vida media del medicamento que utiliza en la crisis, y la paciente nuevamente va a tener cifras tensionales en rango de severidad o de gravedad y va a estar nuevamente en riesgo de un evento o una complicación como un accidente cerebrovascular. Acá tenemos algunas de las tablas que resumen lo que ya revisamos con respecto a los medicamentos. Para nifedipino, recordarles la presentación de 10 miligramos, cómo debe hacerse cada 20 minutos máximo hasta 3 dosis. Existen revisiones y vale la pena mencionarlo, que establecen hasta esquemas de 4 dosis. Eso va a ir muy de la mano, como les mencionaba, del conocimiento que tenga el profesional y de los protocolos de manejo en las instituciones en las cuales ustedes laboran. Estos son los efectos adversos que los mencionamos y cómo está recomendada dentro de esos medicamentos de primera línea de manejo. Para la betalol, lo que les mencionaba, que es importante, yo debo conocer la presentación del medicamento para poder indicarle a mi personal de enfermería si no está
familiarizado con el medicamento, cómo debe realizar la dilución. Entonces recuerden que el esquema para el labetalol es 20, 40, 80, 80 y 80 miligramos. Las ampollas vienen de 100 miligramos en 20 cc y yo debería iniciar con ese esquema de 20 miligramos que aquí hace referencia en esta presentación de la ampolla a 40 cc endovenosos e incrementarlos de acuerdo a la respuesta que tenga la paciente. Para hidralazina, este ya lo habíamos mencionado, viene en presentación de 20 miligramos en 4 cc y yo debo hacer bolos de 5 miligramos, era lo que habíamos dicho. Puede hacerse de 5 a 10 miligramos y puede hacerse incluso en infusión, pero ya vimos la ventaja que tiene la administración en bolos sobre la infusión. Y en el caso de que no haya respuesta, o sea que yo ya agoté un primer esquema de nifedipino, yo puedo pasar a un esquema de labetalol. Si ya agoté nifedipino y labetalol, independientemente del orden, de acuerdo a la elección que yo tomé en ese primer acercamiento y no hay respuesta y la paciente sigue con cifras tensionales en rango de severidad, tenemos la posibilidad del nitroprusiato de sodio. Debería ser un medicamento que se haga con monitorización, como les mencionaba. Lo mínimo es una monitorización hemodinámica no invasiva, debería hacerse en una unidad de alta dependencia obstétrica o en una unidad de cuidado intensivo, pero si no es la posibilidad, pudiésemos, bajo condiciones muy estrictas de manejo del medicamento, iniciarlo en el servicio de urgencias y continuar. Obviamente porque recordemos que estas pacientes, al tener unas cifras tensionales en rango de severidad, si evaluamos los criterios de ingreso a UCI obstétrica, cumplirían para estar, como les mencionaba, en una unidad de alta dependencia obstétrica o en una UCI obstétrica o en una UCI pues, general, de ser el caso. Que es importante lo que les mencionaba y les reitero que no es solamente hacer el manejo de la crisis, sino que yo debo iniciar en forma concomitante una terapia antihipertensiva de mantenimiento que permita que esas cifras tensionales permanezcan en metas en el tiempo y se minimice la posibilidad de un nuevo episodio de cifras tensionales en rango de crisis que puedan comprometer la vida de la paciente. Ya tenemos entonces la herramienta para hacer el manejo de la crisis hipertensiva. Tenemos el antihipertensivo, cuáles son esas posibilidades en primera línea de manejo, cómo deberíamos hacer esa iniciación de tratamiento, que debo dejar ese tratamiento de mantenimiento importante en cuanto al esquema antihipertensivo, pero recuerden que en forma concomitante yo debo también prevenir ese otro escenario que me va a generar incremento de la mortalidad, no solamente en resultados adversos maternos, sino perinatales, que es la prevención de la eclampsia. Entonces, ¿qué es importante? Que yo debería siempre prevenirla. ¿Cómo prevenirla? Haciendo una identificación de la paciente, identificar los síntomas premonitorios de irritación cortical o de vasoespasmo que ya mencionamos y que vemos acá ilustrados en la diapositiva, y cómo el sulfato de magnesio sobre cualquier otro anticonvulsivante superior, si hacemos la valoración en la literatura, frente a cóctel lítico, frente a fenobarbital, frente a cualquier otro anticonvulsivante en convulsión eclámptica, la primera lección, como todos conocemos, es sulfato de magnesio, y recordar que quizá existe en el imaginario colectivo que pudiese afectar condiciones como el alterar la dinámica uterina durante el trabajo de parto en esa paciente en el que yo tomé la decisión de finalizarla y quizás retrasar el trabajo de parto, o que quizás por su efecto simultáneo en cuanto al miometrio pudiese generar incremento en cuanto a la cantidad de sangrado, pero evaluando la literatura no se ha logrado reproducir el hecho de que impacte significativamente sobre el trabajo de parto o su duración, o sobre las pérdidas sanguíneas o el riesgo de retención de la placenta. ¿Cómo debería ser entonces yo esa instauración? Entonces recuerden que estamos ante un escenario de un compromiso endotelial significativo y que la paciente preeclántica va a tener un mayor riesgo de edema agudo de pulmón en el caso de que yo utilice una cantidad importante de líquidos. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a sus protocolos de manejo institucional, podemos tener como dos escenarios en cuanto a infusiones para sulfato de magnesio. Yo puedo tener una infusión que es la que hacemos comúnmente, que va a ser esa infusión de 5 gramos que yo voy a hacer en 450 cc para pasar
250 en bolo y dejar a 55 cc hora, pero también existe la posibilidad de que yo instaure soluciones concentradas, porque recuerden que estas pacientes van a tener necesidad de otras infusiones en las que van líquidos adicionales para hacer la dilución de los medicamentos antihipertensivos, otras infusiones como van a ser la oxitocina en el caso de ser necesaria. Entonces yo voy a agotar ese punto de riesgo que hay en esa ventana tan corta de llevar a una paciente a una potencial complicación por, como les mencionaba, ese riesgo grande que hay en cuanto a daño endotelial de que yo lleve a la paciente a edema agudo de pulmón. Entonces, si evaluamos en cuanto a sulfato de magnesio, recordar que hay diferentes presentaciones, hay ampollas al 50, al 20 y al 10, con 5 gramos, 2 gramos o 1 gramo respectivamente. Yo puedo tomar cualquiera de los 3 esquemas que hay para neuroprotección materna con sulfato de magnesio. Puedo iniciar con una dosis de carga de 4 a 6 gramos para pasar en 10 a 15 minutos y dejar una infusión de 1 a 2 gramos hora. Es importante que si la paciente no ha tenido ninguna convulsión eclámptica, yo puedo hacer esa infusión idealmente de 1 gramo para 24 horas, pero en caso de presentar un primer episodio ictal, yo debería tener infusiones de 2 gramos y debería tener la posibilidad de prolongar esa infusión de sulfato de magnesio no solamente por 24, sino por 48 horas, o en otras condiciones como síndrome HELP, también se sugiere que esa infusión de sulfato de magnesio para neuroprotección materna sea para 48 horas. Que es importante tener en cuenta que el sulfato de magnesio, yo no debería hacer controles de niveles de magnesio en sangre, porque es ideal que yo pueda tener la posibilidad de hacer ese control de potencial intoxicación por magnesio a través de los indicadores clínicos. Y uno de esos puntos importantes a tener en cuenta es que yo debería garantizar que la paciente tenga una diuresis adecuada antes de instaurar el medicamento. Sí, cuenten. Si escucho alguna intervención o continuamos. Yo creo que continuemos, doctora. Ok. Entonces, ¿cuáles son esos principales hallazgos en cuanto a la clínica? Entonces, establecer que no haya presencia de alteraciones de una pérdida progresiva del reflejo pateral, que no hayan alteraciones en cuanto a la frecuencia respiratoria, que obviamente estos valores van a estar establecidos para la paciente gestante, o que no haya alteraciones en cuanto a la diuresis. Que es importante, y como hemos ahí mencionado en la diapositiva, cómo el tratamiento de la intoxicación varía de acuerdo a si la paciente tiene o no ventilación mecánica, pero al estar claramente en este escenario inicial de urgencias, en una paciente sin otra complicación, va a ser el escenario de una paciente sin ventilación mecánica y cómo deberíamos administrar pues, el gluconato de calcio, 1 gramo intravenoso lento para disminuir esos signos o esa intoxicación. Eso era lo que les mencionaba, cómo deberíamos considerar, así eso no esté universalmente institucionalizado, al menos en la ciudad de Medellín, que son las instituciones que yo conozco y donde laboro, las soluciones concentradas para sulfato de magnesio, pero sí es importante y sí deberíamos tenerlo en cuenta para disminuir el riesgo de complicaciones derivadas de la fluidoterapia en este grupo de pacientes y cómo realizarlas o cuál es uno de los esquemas que podríamos proponer, es el hecho de hacer la dilución con 10 ampollas de 2 gramos en 400 cc, hacer un bolo de impregnación de 125 cc en 20 minutos y continuar a 25 cc hora para garantizar 1 gramo hora de sulfato de magnesio. Entonces es una de las propuestas que deberíamos tener en cuenta para reducir, como les mencionaba, el riesgo de complicaciones o de efectos adversos secundarios al exceso de líquidos o de exceso de reposición de líquidos en la paciente preeclámptica. Otra cosa no se nos debe escapar, que en la paciente que presenta ese primer episodio ictal, si tiene alguna recurrencia, yo puedo pasar un segundo bolo e incrementar esa dosis con respecto a ese segundo bolo, lo que yo les mencionaba, e incrementar la dosis si estoy a 1 gramo hora y la paciente presentó ese episodio ictal, incrementarlo a 2 gramos hora y que esa infusión yo puedo llevarla no solamente a 24 horas posteriores a la finalización del embarazo, sino que debería postergarla al menos 48 horas, obviamente bajo condiciones estrictas de vigilancia, como lo vemos en cuanto a monitorización no solamente clínica, sino de los otros signos en cuanto a este potencial riesgo.
¿Qué es importante tener en cuenta? Si yo ya hice ese manejo en cuanto a profilaxis y la paciente a pesar de eso presentó un episodio ictal, yo que tengo que garantizar en el servicio de urgencias, debo solicitar ayuda, debo asegurar la vía aérea, debo administrar oxígeno. Recuerden que para yo poder garantizar en oxigenoterapia que estoy haciendo o que estoy realmente impactando a nivel de los resultados fetales, yo debería hacerlo siempre bajo una máscara de no reinhalación con reservorio a 10 litros por minuto para yo garantizar esa saturación de oxígeno por encima de 95 y más en este tipo de escenarios en los cuales puede verse alterada la perfusión placentaria al menos durante el episodio ictal y durante el episodio de recuperación, que recordemos que no es un posictal instaurado como tal, sino que puede verse afectada la perfusión placentaria, como les mencionaba. ¿Qué debo asegurar? Lo que yo ya instauré en esa paciente, extrapolando lo de crisis hipertensiva, que es asegurar dos accesos venosos que tengan un buen calibre. Debo iniciarle la sonda vesical va a ser condicionada, obviamente, a que si yo en mi servicio tengo la posibilidad de hacer una medición de ingresos y de egresos y de una diuresis adecuada, sin ser tan invasivo como en sonda vesical lo voy a poder hacer, sin ser invasivo, siempre y cuando para garantizar la diuresis y que yo pueda poner el medicamento, el sulfato de magnesio en forma segura, y también para vigilar en forma concomitante que no haya un compromiso renal específico en cuanto a preeclampsia, no solamente el hecho de vigilar el medicamento, y claramente en el caso de que esté indicado el iniciar el medicamento antihipertensivo, el tomar los exámenes y el hacer la vigilancia adecuada de estas pacientes, como les mencionaba y les reitero, que tienen criterios. Si evaluamos los criterios de ingreso a UCI obstétrica, unidad de alta dependencia obstétrica, la paciente con cualquiera de estos dos escenarios va a tener criterio. O sea, cifras tensionales en rango de severidad o en rango de gravedad, o la paciente que presenta una convulsión eclántica. En cuanto al manejo obstétrico, ¿qué es importante tener en cuenta? Que van a haber unos criterios innegociables de finalización del embarazo que ya vamos a mencionar, que esa finalización del embarazo va a estar establecida y que yo voy a tener en el escenario de eclampsia, que lo vemos en el diario vivir, por así decirlo, en nuestros equipos de trabajo, que eclampsia no es igual a cesárea, que eclampsia no es igual a finalización inmediata. O sea, si yo logro abortar esa convulsión eclántica, tengo a la paciente con profilaxis, yo tengo aproximadamente 24 horas para hacer finalización del embarazo, y la vía del parto, idealmente, si no existe ninguna contraindicación, la debe definir la condición obstétrica. Como les mencionaba, eclampsia no va a ser igual a cesárea. La condición o la vía de finalización va a depender de lo que hemos mencionado, de la edad gestacional, de la presentación fetal, de las condiciones del cérvix y de las condiciones maternas y fetales. Eso es súper importante. Usted debe tener una paciente estable. No es adecuado y no lo deberíamos repetir en nuestro ejercer el hecho de que una paciente eclámptica vaya directamente al quirófano para desembarazarla. No, debemos instaurar este tipo de manejos para abortar la crisis, para disminuir el riesgo de recurrencia de un segundo episodio ictal. Debemos estabilizar tanto a la paciente como al feto para mejorar los resultados. Yo debo reanimar al feto antes de finalizar el embarazo, para que los resultados a nivel del periodo neonatal temprano sean los idóneos. Antes de pensar en hacer una finalización del embarazo, inmediatamente ocurre el episodio ictal. En cuanto a prevención de convulsiones, el hecho de que usted instaure ese esquema no solamente de impregnación, sino de mantenimiento, le va a garantizar en casi la totalidad la disminución del riesgo de recurrencia de convulsiones eclámpticas. Y eso era lo que les mencionaba, ya casi vamos a finalizar. ¿Cuáles son los criterios de finalización inmediata, que son independientes de la edad gestacional? Son la hipertensión arterial, que tenga criterios de severidad o de gravedad que sean difíciles de controlar en forma farmacológica, que usted ya agotó, si de acuerdo a donde se haga la revisión, pero si somos estrictos, 3 medicamentos antihipertensivos que estén aprobados, que se encuentren en dosis tope, que usted ya haya agotado ese manejo de la crisis, que ya mencionamos que tenemos como recurso nifedipino, labetalol, nitroprusiato, que usted tenga, como les mencionaba, 3 antihipertensivos en dosis tope y que sea una hipertensión
claramente severa que no mejore, aquí quizás el escenario donde podemos también incluirlo, la relación de los biomarcadores en preeclampsia, que si están severamente elevados, van a darle mucha más justificación a usted como clínico para tomar la decisión de finalización. El hecho de que hayan síntomas premonitorios de eclampsia que persistan, que no sean a pesar de la administración de sulfato de magnesio, claro que estos criterios, a pesar de que sean tan estrictos, tienen que ser individualizados y quizás tiene que ser una decisión en el caso de que la prematuridad prime, que se va a tomar en conjunto dentro de las instituciones. Que haya un deterioro materno progresivo, tanto de la función renal, oliguanuria persistente o deterioro de la función hepática significativa en el tiempo, o que hayan complicaciones maternas graves, como la hemorragia cerebral, el edema pulmonar y la ruptura hepática. Obviamente, como les mencionaba, y que es muy importante para no ser tan taxativos, que debemos individualizar cada uno de los casos y obviamente tomar una decisión en conjunto como grupo. La finalización se debe realizar en forma coordinada, entonces recordar que no solamente es la paciente y la materna sola como paciente, sino que tenemos al feto como paciente y los resultados de ese feto neonato también nos tienen que llevar a tomar decisiones que sean consensuadas, tanto con anestesia como por pediatría, para optimizar el manejo materno y fetal, y la vía del parto, como les mencionaba y les reitero porque es súper importante, de acuerdo a las indicaciones netamente obstétricas. Entonces eso era lo que les traía para el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y estoy atenta para cualquier pregunta que tengan en este momento. Muchas gracias, doctora. Estuvo súper chévere la charla y sé que a todos nos va pues, a servir muchísimo. Entonces, pues como dijo la doctora, se abre el auditorio para cualquier comentario o pregunta que tengan. El doctor Cuevas veo que tiene la mano levantada. Buenas noches, doctora Velázquez. En primer lugar, pues agradecerle su apoyo en estas actividades académicas que para nosotros, por supuesto, son muy importantes y más en estas generaciones jóvenes que vienen aprendiendo y empujando todas esta serie de conocimientos. Yo quería preguntarle, ¿qué criterios tiene usted para solicitar una neuroimagen? Y si esto tiene alguna consideración en relación a la terapéutica o en el abordaje terapéutico de una paciente que presenta eclampsia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, debemos tener en cuenta que para solicitud de neuroimagen es cuando exista dentro de nuestros sospecha diagnóstica que hayan complicaciones adicionales y que no solamente va a estar como enfocado en que sea eclampsia. Entonces, una paciente que tenga un deterioro, un déficit neurológico focal, es quizás una de las condiciones a tener en cuenta, porque yo debo descartar que la paciente o que yo no esté ante un escenario como un accidente cerebrovascular o en esa paciente que no tiene una recuperación completa en el posictal, que yo considero que tiene un escenario de preeclampsia, pero que yo estoy sospechando una complicación neurológica grave de la preeclampsia, no solamente eclampsia. Entonces, en compromiso neurológico focal o en compromiso de no respuesta o no recuperación completa en el posictal, yo pienso que son los escenarios en los que yo debería tener como profesional en cuenta la realización de un estudio de neuroimagen, porque yo debo buscar otras causas. O en la paciente, también vale la pena mencionar que tenga convulsiones repetidas que no respondan al sulfato de magnesio, o sea, esa paciente que convulsiona en forma repetida, que no cumple los criterios de eclampsia y que a pesar de que yo la tengo con profilaxis con sulfato de magnesio no resuelve, que yo ya puse un segundo bolo para ese segundo episodio actual y sigue convulsionando, yo debo descartarle una causa estructural de esa actividad y de esos episodios ictales. Entonces serían como el escenario en el que consideraríamos la realización de estudio de neuroimagen. Para eclampsia, si es una eclampsia que cumple los criterios y por clínica resolvió, respondió, la paciente no tiene déficit focal o la paciente tiene una recuperación completa en el posictal, quizás el escenario de la neuroimagen no sería tan adecuado, sino en esas pacientes que acabo de mencionarle previamente.
Sí, veo que la doctora Sandra tiene otra pregunta. Buenas noches, doctora Natalie, ¿cómo está? Mi nombre es Catalina Vanegas, yo fui quien la contacté pues para que estuviera el día de hoy con nosotros. Primero, agradecerle la presencia en este escenario académico, como lo dijo el doctor Cuevas, que es muy importante para nosotros, y sobre todo pues contar con su conocimiento y el manejo en este tipo de urgencias en los trastornos hipertensivos del embarazo. Más que una pregunta, quisiera resaltar unas cosas unos aspectos de los que usted mencionó que creo que son fundamentales para los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Y pienso que las afirmaciones que usted hizo en cuanto a las intervenciones tempranas del control de las cifras tensionales y reducir el riesgo de la eclampsia es algo fundamental para ellos que van a estar de pronto en un servicio de urgencias, en su rural, y pueden tener el contacto inicial con cualquiera de estas urgencias. Es importante que lo tengan en mente y tomen como, digamos, herramientas para llevar a casa estos dos pilares del manejo de las urgencias antihipertensivas que usted mencionó, que son muy importantes y que van a asegurar pues ese riesgo de complicaciones para la gestante, ¿no? Entonces, resaltar eso que me pareció muy importante y súper útil para nuestros estudiantes en el momento que ellos tengan que abordar cualquiera de estas urgencias en una primera instancia. Y también destacar pues todo lo de las ayudas diagnósticas en las que usted consideró unas ayudas diagnósticas iniciales básicas que seguramente vamos a tener a la mano en cualquier nivel de atención, y otras que pues ya seguramente debemos utilizar en niveles de atención muchísimo más pues más altos y que van a requerir una mayor complejidad en cuanto al abordaje de la paciente. Destacar esto y las herramientas que nos dio en cuanto al manejo, el manejo del nifedipino y el abetalol, que es fundamental para el abordaje de este tipo de urgencias, y sobre todo que fortalece el conocimiento para los estudiantes y para nosotros como especialistas. Agradecerle mucho por eso, doctora. Sí, doctora Catalina. Quizás para finalizar, reiterar eso que usted acaba de mencionar, o sea, dentro del equipo de salud, cualquiera en el nivel de formación en el que se encuentre, el estudiante, el interno, el especialista, el subespecialista, quien identifique la paciente con cifras tensionales en rango de severidad, debe generar la alerta. Por eso les mencionaba que existen otras herramientas como los sistemas de alerta temprana, o quizás el hecho de reconocer el riesgo que está enfrentando la paciente y cómo puedo yo desde cualquier nivel de formación impactar y generar una alerta. Si yo no soy quien va a instaurar el tratamiento, al menos ser quien, si hago la toma de la presión arterial y encuentro una cifra en rango de severidad o en rango de gravedad, yo pueda alertar a todo el equipo de salud y desencadenar las medidas en forma oportuna, porque realmente, créanme, que impacta en esos resultados de morbilidad materna extrema y mortalidad. Muchísimas gracias, doctor. Doctora, de parte de todos los miembros del grupo de interés de ginecología de la universidad, queríamos agradecerle pues por esta charla. Creo que a todos nos sirvió muchísimo para lo que decíamos ahorita, lo que ustedes mencionaban como estudiantes, como internos y rurales también, no cometer esos errores, saber identificarlo todo a tiempo para poder prevenir pues complicaciones más adelante. Entonces le agradecemos muchísimo de verdad por esta participación. A ustedes les agradezco por la oportunidad de tener estos espacios académicos, porque realmente creo que nos retroalimentan y nos permiten fortalecer el quehacer de nuestro trabajo todos los días, y quizá nuestro fin último, que son las pacientes y sus bebecitos. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien Listo, del auditorio tenga alguna pregunta o cerramos la charla por hoy. No, doctora, creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por la charla que nos dio. Perfecto, que estén muy bien, muy buenas noches y gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Hasta feliz luego. noche.